Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a continuar hablando de la teoría de entrenamiento, donde hablaremos de las siguientes variables, que serán la carga, el descanso entre series, el esfuerzo y el tiempo. Vamos a empezar hablando de la carga, lo que sería la carga de trabajo. La carga de trabajo se refiere a la cantidad de repeticiones que ejecutamos en un ejercicio seleccionado. Normalmente las repeticiones se dividen en tres grupos, que serían bajas repeticiones, de repeticiones moderadas y altas repeticiones. Las bajas repeticiones están entre 1 y 5 repeticiones, moderadas sería entre 6 y 15 repeticiones y altas serían más de 15 repeticiones. También tiene un límite arriba, aproximadamente son entre 30 y 40, ¿vale? Se ha visto que a partir de aproximadamente 40 repeticiones, como la carga externa baja tanto, la serie deja de, o el ejercicio deja de crear estímulo para crear para aprovechar cualquier vía metabólica para crear hipertrofia. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de trabajar en estos diferentes rangos de repeticiones? Mira, básicamente, cuando trabajas a bajas repeticiones, la tensión mecánica es muy alta y el estrés metabólico es muy bajo. A moderadas, la tensión mecánica baja un poco, pero sigue siendo alta y el estrés metabólico sube. Y a altas repeticiones, el estrés metabólico sube bastante y la tensión mecánica podría bajar, pero se podría mantener en el caso de que las repeticiones se llevaran al fallo. ¿Por qué se produce tan poco estrés metabólico a bajas repeticiones y a medianas y altas se produce más estrés metabólico? Básicamente por las diferentes vías energéticas que se usan. A bajas repeticiones, la principal vía energética que usaremos es el ATP, ¿vale? Y en moderadas y altas, pues usaríamos la anaeróbica glucolítica, ¿vale? Básicamente se usarían el glucógeno, ¿vale? Por eso mismo, a más repeticiones que hagamos, más desechos metabólicos produciremos, más estrés metabólico produciremos, ¿vale? ¿Cuál sería el mejor rango de repeticiones? Hace años, el mejor rango que se decía, tanto los científicos como los culturistas, el mejor rango sería las moderadas, pero básicamente por unos estudios que habían donde había una mejor respuesta hormonal trabajando a esos rangos de repetición. A día de hoy, como sabemos que la principal vía metabólica para crear masa muscular es la tensión mecánica y como subproductos hay el estrés metabólico y el daño muscular, entonces lo más importante sería con qué rangos de repeticiones conseguimos maximizar estas vías metabólicas. Pues la respuesta es muy fácil. Sería combinar todos los rangos de repeticiones en los diferentes ejercicios. También es verdad que hay músculos que te reaccionarán mejor trabajando a altas repeticiones y hay otros grupos musculares que te trabajarán mejor trabajando a bajas repeticiones. Por ejemplo, algo muy simple que se suele hacer, que a veces con ejercicios básicos, tipo como desbanca, peso muerto, sentadilla, se suele trabajar a veces a muy bajas repeticiones, ya que son ejercicios que dan muy buena respuesta cuando trabajas muy pesado, siempre con la técnica perfecta. Y luego hay otros ejercicios, por ejemplo, que a altas repeticiones también reaccionan muy bien, por ejemplo, como yo sería las extensiones, con los ejercicios con poleas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sería lo más importante tener en cuenta en lo que sería la carga de trabajo. Vamos a seguir con la siguiente variable. La siguiente variable, como hemos dicho, sería el descanso entre series. El descanso entre series también se divide en tres grupos, que sería poco descanso, descanso moderado o mucho descanso. El poco descanso sería aproximadamente unos 30 segundos entre series. El descanso moderado sería entre 1 y 2 minutos. Mucho descanso sería de 2 a 3 minutos o incluso más. Hasta hace poco, el descanso entre series, lo que se creía que era lo óptimo, eran los rangos más bajos, porque se veía una respuesta hormonal mucho mayor cuando los descansos eran más cortos. Pero a día de hoy que se sabe que la principal vía metabólica para inducir hipertrofia muscular es la tensión mecánica, con los descansos cortos, normalmente la tensión mecánica suele bajar bastante. A día de hoy, lo que dice la teoría es que se necesita descansar lo que haga falta para que tú puedas dar el máximo de ti en cada serie. Entonces, se suele recomendar descansos de 2 a 3 minutos si lo que quieres es maximizar tus ganancias musculares y aprovechar al máximo la vía metabólica de la tensión mecánica. Pero sí que es verdad que con los descansos cortos puedes estimular la otra vía metabólica, que sería el estrés metabólico. Sabiendo eso, aunque como he dicho siempre, la principal vía es la tensión mecánica, podríamos recomendar que entre los ejercicios básicos, o sea, los más pesados, los más demandantes, descansar eso entre 2 o 3 minutos o incluso más, ejercicios como sentadilla, prensa o peso muerto, y en los ejercicios monoarticulares podríamos descansar un poquito menos, entre 1 o 2 minutos, incluso en algunos ejercicios de brazos,
quizá descansar hasta 30 o 45 segundos. Todo dependerá según la capacidad de recuperación de cada atleta. La siguiente variable sería el esfuerzo. A día de hoy lo que sabemos es que el músculo, para que progrese, necesita esforzarse. Y cada vez que para progresar más necesita crear un nuevo esfuerzo, o sea, un nuevo estímulo, ¿vale? O sea, cada vez necesita crear más fuerza interna para que ese músculo siga progresando. A día de hoy hay bastantes teorías, hay dos grandes grupos, los que abogan por entrenar al fallo y los que abogan por entrenar cerca del fallo. Pero es algo que hay que coger con pinza. Entrenar al fallo dependerá de tu capacidad de recuperación, de cuántas series tú eres capaz de hacer y poder recuperarte. Los que abogan de entrenar al fallo, básicamente, pues lo que harán es todas las series al fallo. Pero seguramente entonces tendrán un volumen relativamente bajo, porque si no, llegará un momento que si entrenas todas las series al fallo, a partir de la décima aquí o la número 15, ya tu rendimiento bajará totalmente. Ya no serás capaz de entrenar a tu fallo muscular, básicamente porque estarás fatigado. Y los que abogan por no entrenar al fallo son los que dicen que trabajan aún con las repeticiones en recámara. Yo, personalmente, el problema que veo con las repeticiones en recámara, y os lo voy a explicar con un ejemplo. Hace 2 semanas, con un press de pecho, hice con 50 kilos por lado, hice 7 repeticiones. No, 8, perdón. Si yo hubiera trabajado un RIR 1 de aquí 2 semanas, con esos 50 kilos, en lugar de hacer 8 repeticiones, hubiera hecho 7. Entonces, eso sería como que me hubiera quedado una repetición del fallo. Pero yo esta semana volví a hacer pecho, como yo no trabajo con las repeticiones en recámara, saqué 11 repeticiones. Si yo hubiera hecho 7 repeticiones, me hubiera quedado a 4 repeticiones del fallo. Esa serie no hubiera sido nada estimulante. Entonces, eso es lo que yo me refiero a las repeticiones de recámara. Es muy difícil trabajar a repeticiones de recámara porque tú no sabes la progresión que ibas a hacer ese día. Entonces, una manera más, para mí, más fácil es trabajar la mayoría de series al fallo. Y en el caso de que, por ejemplo, necesites hacer más volumen, pues otra opción sería añadir series metabólicas al final del entrenamiento. Al final esas series no son al fallo, pero sí que dan más estímulo por otras vías metabólicas. Esto es algo que es muy individual, y aquí yo no puedo decir esto es así o esto es así, ¿vale? Porque hay personas que serán capaces de hacer 20 series al fallo, hay personas que solo serán capaces de hacer 5 y tendrán que hacer 10 series, por ejemplo, más con repeticiones en recámara. Y por último, la última variable de la que hablaré hoy será el tempo. El tempo básicamente es la velocidad en la que se hace una repetición. Una repetición está formada por 3 fases: la fase concéntrica, la fase excéntrica y la fase isométrica, que son 2. Y en un press de pecho, esto sería la fase excéntrica, esto sería una fase isométrica, esto sería una fase concéntrica y esto sería otra isométrica. Serían 4, pero cada isométrica, la parte alta y la parte baja. ¿Hay alguna diferencia en trabajar más rápido o trabajar más lento? Hay teorías que hablan del tiempo bajo tensión, estas cosas, ¿vale? Ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa? Si trabajamos a un segundo de concéntrica y un segundo de excéntrica, seguramente habrá inercia, no controlaremos al máximo ese movimiento. Si, por ejemplo, hacemos 3 segundos de excéntrica y 3 segundos de concéntrica, es muy probable que consigamos una mayor conexión muscular. La teoría del tiempo de bajo tensión dice que cuanto más dure una serie, ¿no? Cuantos más segundos dure una serie, más estímulo crearemos, ¿vale? Pero si esa teoría fuera cierta, o sea, básicamente que es falsa, podríamos hacer series a 10 segundos de concéntrica y 10 segundos de excéntrica y crearemos más estímulo. Pero como ya os he dicho antes, cuando, igual que las repeticiones demasiado altas, la carga externa baja tanto, deja de crearse el estímulo. Luego, un error que se hace mucho es darle mucho énfasis a lo que es la fase concéntrica. Sobre todo lo hacen los principiantes, que es la fase como que haces la fuerza positiva y la excéntrica fuerza negativa. Y dejan la excéntrica, pues se la dejan caer más rápido. Es muy importante controlar la excéntrica, ya que en esa repetición, si solo aprovechamos la concéntrica, estamos aprovechando la mitad de la repetición. Tenéis que tener en cuenta que en el momento que haces la concéntrica, que es cuando se produce más desechos metabólicos, estás creando un estímulo por una vía metabólica, aparte de la tensión mecánica, que es el estrés metabólico. Y en el momento que se hace la excéntrica, es cuando estás produciendo más daño muscular. Y si tú tienes el control de esa excéntrica, también hay más activación de las fibras, lo que serían de contracción rápida. Y es el momento que se crean más microtraumas, por eso hay daño muscular. Es muy importante darle énfasis tanto la excéntrica como la concéntrica. Cada ejercicio, según para vosotros, os funcionará mejor una velocidad u otra, será dependiendo de la capacidad de conexión. No porque hagáis la repetición más rápida o más lenta quiere decir que os asegura que vayáis a estimular más o menos, pero básicamente es buscar esa conexión neuromuscular
con ese tempo. También hay que tener en cuenta que en el momento de las isometrías no se está creando ningún estímulo, pero a veces veréis que hay preparadores que en la fase alta del movimiento os dicen que paréis una fracción de segundo y en la fase baja del movimiento que paréis una fracción de segundo. Sí que es verdad que a nivel de estímulo no va a crear directamente, pero sí que puede hacer que ese peso externo pese mucho más. Entonces, con un peso más bajo vais a hacer crear más carga interna. Y sobre todo, por ejemplo, si vuestro entrenador sabe analizar lo que son los perfiles de resistencia. En un ejercicio donde el perfil de resistencia, el máximo estímulo, la máxima tensión, es cuando el músculo está alargado, si haces una pausa abajo, automáticamente harás que la fase positiva pese mucho más y crearás mucha más carga interna. Pero solo es una fracción de segundo, eso no hace falta descansar 2 o 3 segundos, porque entonces bajaría tanto la carga externa que no crearía estímulo. Y luego los perfiles de resistencia donde el músculo trabaja en acortamiento, donde hay el máximo estímulo en acortamiento, pues entonces hacer una pequeña pausa de una fracción de segundo arriba también ayudará a crear mucha más carga. Entonces, hoy ha sido el vídeo de hoy, ¿vale? Hemos hablado de estas 4 variables. Nos quedará un vídeo por hacer, que hablaremos de la selección de ejercicios, que es de las cosas más importantes a tener en cuenta para preparar un programa de entrenamiento, aparte de estas variables. Pero como ya he dicho en otros vídeos, si no sabéis hacer una repetición, todas esas variables no os sirven de nada. Esto que he explicado en el último, esto es lo que es el tempo, la fase concéntrica, dar trabajo en la fase concéntrica, dar también trabajo en la fase excéntrica. Si no sabéis hacer una repetición, o sea, básicamente no sabéis entrenar, por mucho que uséis estas variables, no os ayudará en vuestro progreso. A veces no hace falta complicar tanto las cosas. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha así, dale like, por favor deja un comentario. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.